Hola, Dios les bendiga muchísimo. Aquí estamos nuevamente un domingo más para la gloria de Dios. Como dice el coro, este es el día que hizo el Señor. Lo disfrutaré con todo mi corazón. Queremos darle nuestros saludos como siempre y agradecerles que ustedes estén ahí. Y oramos siempre que usted pase a otros este link, pase a algún amigo, algún conocido que le esté hablando del Señor, porque estamos hablando de la palabra del Señor. Y es una manera de que usted predique a través de lo que yo predico. Un saludo grande a todos los que nos ven, los que están en otros países a través del internet, familiares, amigos, conocidos. Un abrazo grande, colegas en el ministerio, pastores amados, que Dios los fortalezca en este tiempo y puedan transmitir la palabra de Dios con toda la fuerza de su espíritu. Ese espíritu que Dios nos dio para que hablemos de Él en tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura. Estamos hablando en estos días de un sistema, no de doctrina, sino de un sistema que por alguna causa, no sabemos en qué momento, hemos entrado en este sistema y ha hecho que la iglesia se vaya opacando, se vaya callando. Y por otro lado, al estar en un sistema que no es justamente el bíblico tradicional, el que nos enseñó Jesús, el que predicaron los apóstoles, al no estar en ese sistema práctico de enseñanza y de transmisión de la palabra de Dios, hace que vayamos cada día más apagando nuestro espíritu. Porque cuando comenzamos hablando sobre este tema, miramos en la palabra el mensaje de Jesús que dice, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, es como si fuera nada. Y lo compara el Señor al que oye y no pone en práctica, no lleva la palabra a otros, no vive la palabra, dice, es como el que edifica su casa sobre la arena, porque en cuanto vienen tormentas, problemas, luchas, se cae la casa. La tira fácilmente. Pero el que oye la palabra y la pone en práctica, Jesús lo compara con el hombre que edifica sobre la roca, sobre la piedra. Vienen tormentas, vienen vientos y esa casa no cae. Este fue el comienzo de nuestra charla al principio de esta semana, el domingo pasado. Hoy vamos a concluir porque hemos estado hablando en nuestra iglesia y a través del internet, en todas las reuniones. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Un sistema eclesiástico o una práctica de vida y muy especialmente de vida eterna a través de Jesús? Entonces, ahora a la semana que entramos, el miércoles que viene, el domingo que viene, estaremos hablando de la práctica de vida hacia adentro. Ahora estamos hablando de la práctica de vida hacia afuera. ¿Qué es lo que estamos haciendo con lo que tenemos, con lo que sabemos, con lo que oímos? ¿Lo estamos llevando, lo estamos transmitiendo? La semana ahora que entramos, a partir del miércoles, comenzaremos a ver la práctica en forma personal. En qué es lo que ha hecho la palabra en nosotros para poder transmitirla a través de nosotros. Por eso vuelvo a repetir. Estamos hablando de un sistema de enseñanza, no de doctrina. Una manera de enseñar y de transmitir la palabra de Dios que produce en nosotros o el estancamiento o el crecimiento. ¿En qué situación está usted, mi querido creyente y amado en el Señor? ¿Se ha estancado en su vida? ¿Ya no tiene fruto?
Oiga, no me diga que ya está muy mayor, que no tiene tiempo, que usted no se siente bien, que esto queda para los que han estudiado, que... No, no. Hágame el favor, no se tenga lástima y comience a hablar de Dios. Porque usted tiene de Dios. Y si Dios le dio para que usted tenga, es para que usted lleve fruto y tenga fruto. No ponga excusas. Si todavía habla, si todavía vive, si todavía camina, usted puede llevar la palabra de Dios a otros. Mire qué sencillo, la Biblia dice, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Ese es el mensaje. Contar si Dios le libertó, le sanó, no es necesario que usted sea un teólogo para predicar. ¿Cómo predicaba y cómo testificaba el Señor Jesús y sus apóstoles? Porque luego los apóstoles hicieron exactamente lo que les enseñó Jesús y ellos a su vez enseñaron a otros para que otros enseñaran a otros y así se llevó por todo el mundo la prédica del Evangelio hasta que el diablo de alguna manera creó un sistema donde la gente vaya a un auditorio, oiga un mensaje, se va a la casa para volver a la próxima reunión y oír otro mensaje, y volver a la casa, y volver a ir a oír, o si no, hoy en día por el internet se queda en casa y oye, y oye, y oye, y sabe mucho, y ya cree que con eso ya se ganó la vida eterna. Está profundamente equivocado. Esto no es lo que enseñó Jesús. En San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 14. San Juan, capítulo 15, versículo 14, y vamos a leer hasta el 16. Dice Jesús, vosotros sois mis amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Jesús? Yo creo que todos. Pero él dice, ustedes son mis amigos si hay una cláusula, si hacéis, no si oís, no si sabés, no si entendés, si hacéis. Dice, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Todas las cosas. ¿Cuántas son? Todas. Y luego dice, no me elegisteis vosotros a mí. Que no se te engorde el ego de decir, bueno, yo tenía tendencia de buscar a Dios, se ve que ya tenía este sentimiento bueno. No, no. Acá dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos eligió a nosotros para que vayamos. No dice que Él nos eligió a nosotros para que oigamos solamente, sino para que vayamos. El Evangelio es movimiento. El Evangelio es transmisión. El Evangelio es vida. Es un sistema de vida. No es una religión, como dice alguno. ¿Usted qué religión va? Nosotros no vamos a ninguna religión. Nosotros vivimos la vida de Cristo. Transmitimos la palabra de Dios. Es una vida, no una religión. Porque la religión es un conocimiento. Poca práctica, mucho conocimiento. En cambio, el mensaje del Evangelio son buenas noticias. Todo práctica. Y el conocimiento son las buenas noticias. Acá dice muchas cosas para que vayáis, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y el otro día predicando en la iglesia yo les comentaba a la congregación que cuando recién conocí el Evangelio, cuando recién yo comencé la vida de Cristo al caminar con Él, comencé a predicarle a todo el mundo, predicaba en las esquinas, predicaba en las plazas, fui a mis parientes, a mis amigos, a mis conocidos, le prediqué a todo el mundo. En algunos había una reacción contraria, en otros los dejaba pensando, otros menos me siguieron,
quisieron conocer dónde yo sabía estas cosas preciosas y dónde me habían cambiado. Y otros se enojaban y se burlaban. Y tuve familiares que se reían, pero con el tiempo Dios hizo su trabajo con la palabra. Esa palabra que llevé. Familiares que se rieron al principio, ahora me entero, ya después de algunos años, que algunos de ellos conocieron al Señor. Esto es lo maravilloso, que Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Yo predicaba y no paraba de predicar hasta que un día me encontré con alguien que había sido estudiante en alguna época de un seminario bíblico y me dijo, usted tiene el espíritu del predicador. Usted predica con un espíritu maravilloso, pero su mensaje es un problema. Tiene que ir a un seminario a aprender. Y fui al seminario, le hice caso. Gracias a Dios aprendí muchas cosas, pero muchas de las cosas que me enseñaron en el seminario eran sistemas. Sistemas prácticos, pero sistemas al fin. Y a través de ese sistema, si me hubiera dejado llevar, me hubieran apagado el fuego. Gracias a Dios que no le hice caso. Doy gracias a Dios por el seminario. Es bueno estudiar, es bueno el conocimiento, pero si vos no lo llevas a la práctica, Jesús dice, no sirve para nada saber si no lo vivís. No sirve. Es como edificar en la arena. Eso es lo que dice. Mire, ¿cómo predicaba Jesús? ¿Cómo predicaban los apóstoles? Jesús predicaba en la calle, en las plazas y muy especialmente Él buscaba de ir a las casas. Buscaba ir a las casas. ¿Por qué? Porque cuando la casa, la familia, conoce a Dios, se hace fuerte y es más fácil para predicarle a los vecinos. ¿No le parece? Pero algunos de nosotros hoy no nos animamos a ir a las casas o a abrir nuestra casa, invitar a vecinos para hablarle de Jesús. El mundo no tiene vergüenza de sus pecados y de anunciar sus pecados. El mundo no tiene vergüenza. El que fuma le quiere hacer fumar al otro, no tiene vergüenza. El que toma y es alcohólico quiere transmitirle al otro lo que él tiene. Usted va por el centro de la capital federal y en las esquinas hay personas que le dan una tarjetita para invitarlo a casas donde hacen lujurias y pecados. Ahí lo invitan como a comer un asado, normal. La policía no los persigue, está todo en libertad. Pero si usted se pone a predicar en la esquina, alguno va a levantar una denuncia que usted está haciendo ruidos molestos. Pero no pueden callar nuestra voz. Así como ellos le dan una invitación, hágala usted también. Y háblele de usted, de lo que Dios ha hecho con usted. Mire, cuando nosotros nos convertimos en nuestra familia, mi familia paterna, mi mamá, mi papá, mi hermana, en mi casa, mi mamá y mi papá abrieron su casa para hacer una casa de oración. E invitábamos a gente. Algunos venían más creyentes que nuevos, pero algunos sabían venir y orábamos. Y mi mamá, teníamos en nuestra casa, allí en el living comedor, habíamos hecho un negocio que era un comedor grande, y allí venían gente al negocio, y mi mamá, cada uno que entró le predicó el evangelio, en casa. Nuestra casa era llamada casa de oración, si así se puede decir. Sin embargo, hoy en día hay gente que, aún siendo creyente, no quiere poner su casa, no quiere abrir su casa para invitar gente. Y aún algunos que son creyentes dicen, yo voy a invitarme, me da un poco de vergüenza, no sé qué, tengo un poco de temor. Pero ¿por qué si usted tiene algo que lo quiere transmitir y sabe que es bueno?
¿O acaso usted tiene miedo de invitar a su vecino que venga a comer o a tomar el té? ¿Tiene miedo que le rechace? Va a venir corriendo. Ese miedo de predicar el Evangelio ya sabe de dónde viene. Viene del mismo infierno que pone cosas en su cabecita para que usted no predique el Evangelio. Pero mire, Jesús estaba tan atento, vivía tanto, igual que los apóstoles. No era que transmitían palabras, transmitían vida. Que estaban siempre atentos a lo que pasaba a su derredor. Y cuando veían a alguien que estaba interesado, porque usted se da cuenta cuando está hablando quién está interesado y quién no, enseguida querían se ofrecían para ir a la casa. Hay una historia que en la iglesia la hemos predicado tantas veces, aún se le enseña a los niños de la escuela bíblica para los niños, de un hombre bajito que se llamaba Zaqueo, que quería ver a Jesús. Si usted me está mirando y ya es creyente y está con una Biblia ahí, esto se encuentra en San Lucas capítulo 19, del 1 al 5. Ahí lo puede leer. San Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 5. Dice que Jesús venía caminando con sus apóstoles, con sus discípulos que lo seguían. Había más gente que andaba atrás. Ahí estarían los que comenzaban a creer, los que estaban curiosos a ver qué era lo que pasaba, pero también estaban los discípulos que lo rodeaban, lo acompañaban, y él venía predicando y hablando del reino de Dios, porque era la vida. Así fueron los apóstoles, por eso trastornaron al mundo, como decía el mundo. Cuando venía Pablo y Pedro, los apóstoles decían, estos son los que trastornan al mundo. Hoy en día la iglesia no trastorna a nadie. Casi está trastornada la iglesia por el mundo, al revés. Pero Jesús estaba en la calle, por todos lados. Acá viene en la calle caminando, hablando, testificando, y de pronto ve a uno que está arriba del árbol, espiando. Quería verlo a Jesús cuando pasaba, porque sabía que iba a pasar por ahí. Y alguno de los que venía ahí dijo, mirá, el recaudador dispuesto, el Zaqueo, arriba del árbol. En cuanto dijo el nombre, Jesús lo miró y dijo, Zaqueo, bajate, apurate porque hoy voy a tu casa. Jesús vio en ese hombre bajito interés. Nunca lo había visto. Nunca había tenido una relación con él. No sabía quién era. Los vecinos que andaban con Jesús sabían quién era Zaqueo. Jesús nunca había tenido una relación con él, pero dice, voy a ir a tu casa. Así que esto que voy a decir no lo dice la Biblia, pero ese Zaqueo bajó corriendo, le dio una orden al Señor, fue a su casa y le dijo a la esposa que prepare una comida. Prepara una cena, un almuerzo, no sé qué hora sería, posiblemente sería la tarde. Porque hoy viene Jesús a comer, el predicador que anda predicando del reino de Dios. La mujer le habrá dicho, pero ¿cómo no me avisaste? Antes yo hubiera preparado acá, casi no tengo tiempo. Zaqueo dijo, yo no lo invité, se invitó solo. Pero Zaqueo no le dijo, no quiero que vengas a casa, ¿eh? No. Obedeció y lo llevó a casa porque tenía interés. Cuando la gente tiene interés en Dios, abre su casa. Cuando tiene interés en Dios, va a donde usted lo invita. Pídale a Dios que le dé sabiduría para hablar y conocer la gente que tiene interés y hambre de Dios. Lo que pasa es que no conoce la palabra. Así que cuando Jesús fue y que no explica todo lo que pasó, pero donde iba, sabemos que él predicaba y hablaba del reino de Dios. Allí Zaqueo levanta la mano en un momento y dice, mire, yo soy recaudador de impuestos, le he sacado plata a muchísima gente, pero a todos los que le robé y le saqué, les voy a devolver la plata cuadruplicado, en forma cuadruplicada. Y voy a ayudar a los que no tienen para comer. Y Jesús dijo, ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Acaso dijo Jesús que ahí este hombre Zaqueo había declarado, había dicho que ahora era creyente? No.
la actitud de este hombre, el arrepentimiento de este hombre. Lo que estaba haciendo no lo iba a hacer más y ahora comenzaba a hacer lo que Dios había enseñado. ¿Qué era lo que iba a hacer? Ayudarle a los pobres, devolver el dinero a los que le había robado. Y entonces eso que Jesús había enseñado, por sus frutos lo conoceréis, por sus acciones, por cómo viven, por cómo actúan. Eso les va a decir a ustedes que una persona ha nacido de nuevo en el Espíritu, que pertenece ahora al reino de Dios. Por eso cuando lo vio y lo oyó, que estaba haciendo lo que decía, dijo, ha llegado la salvación a esta casa. ¿Y dónde fue? En la casa. Se produjo en la casa. Me imagino que tendría familia y allí luego la familia conoce al Señor, conoce el Evangelio y pusieron en práctica las obras de Dios y se salvaba toda la familia. Iban a estar todos bien mirados en la presencia de Dios. Los apóstoles hicieron lo mismo, exactamente lo mismo. Se reunían por las casas. No había auditorios para oír la palabra. No había templos. Se reunían por las casas, por las catacumbas, por cualquier lado, en las montañas. Se reunían para hablar del Evangelio y transmitían a otros, oraban por los enfermos y Dios hacía las señales. El Señor y sus discípulos vivían lo que predicaban. Y los que se convertían, los que se transformaban por el poder de Dios y comenzaban a vivir una vida santa, estos eran miles y miles. ¿Por qué? Porque ponían en práctica, vivían lo que estaban escuchando, lo que estaban hablando. Los discípulos predicaron por el camino, iban hablando de las cosas de Dios mientras iban por el camino, haciendo las compras o viajando porque se caminaba muchísimo. Iban por el camino, cuando trabajaban, la mayoría de ellos eran pescadores porque era un lugar donde se trabajaba con la pesca, era un puerto, si cabe decirlo. Trabajaban allí, los que estaban en tierra, los que estaban en el barco, trabajaban y predicaban y hablaban del Señor y el Señor hacía milagros a través de su vida, de su transmisión de vida. En las casas, iban por las casas y hablaban de las cosas del reino de Dios. Era una vida, no era un mensaje hablado, no era un mensaje oído y chao, era una práctica de vida. Por eso la Biblia afectaba al mundo y no el mundo afectaba a la iglesia. ¿De qué hablamos nosotros cuando vamos a trabajar? Con los compañeros, con los patrones, con los amigos. ¿De qué hablamos cuando vamos a estudiar si somos jóvenes? ¿De qué hablamos con los compañeros, con los amigos? Del estudio, de esto, de aquello, de la vida, de la guerra, de la paz. ¿Qué pensamos nosotros sobre lo que Dios nos ha enseñado? ¿Lo estamos llevando cuando nos reunimos con los jóvenes o nos reunimos con los mayores o cuando hacemos una reunión en casa o en otro lado? ¿De qué hablamos? ¿Para qué nos reunimos? Ve que no tenemos un sistema de vida, lo tenemos que poner en práctica, mis estimados hermanos. Nosotros vivimos en el reino de Dios y en este mundo, lo que hacemos en este mundo es secular. Tenemos invertidas las cosas. Nosotros vivimos y nos preocupamos por las cosas de este mundo y el Evangelio lo tenemos secularmente. Es al revés. Yo debo vivir en el reino de Dios. Y lo que vivo en este mundo, lo vivo para el Hijo de Dios, como dijo San Pablo. ¿Están invertidos los roles? A ver, miremos a Jesús visitando algunas casas. No sé si me va a dar el tiempo, pero por lo menos vemos una. En San Marcos capítulo 14, a ver, San Marcos capítulo 14, déjeme buscarlo en mi máquina a ver si lo puedo ver porque el internet anda bastante mal. San Marcos
capítulo 14, versículo 3. ¿Ve? Ahí se clavó. Bueno, no quiere trabajar. Vamos a probar otra vez. San Marcos, capítulo 14, versículo 3. Dice, a ver, me mandó por otro lado, pero lo voy a buscar. Téngame, aquí estamos. Dice, pero estando en Betania, está hablando del Señor, en casa de Simón el leproso, el que había sido leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. 300 denarios son 300 días de trabajo. Ese era el valor del perfume aproximadamente. 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando querráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, porque Jesús sabía que faltaba poco para su muerte. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, estas buenas noticias, en todo el mundo también se contará lo que esta mujer ha hecho en memoria de mí. O en memoria de ella, perdón. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Estaba en la plaza? ¿Estaba en alguna confitería? Estaba en la casa de alguien que había sido sanado por el poder de Dios. La casa era del enfermo que había estado enfermo y que ahora está o fue sano. ¿De qué, según la palabra acá, de qué estaba enfermo? De lepra. La lepra es una enfermedad que carcome la carne, consume hasta los huesos y la persona termina hecho un monstruo hasta que muere. Sin embargo, cuando Jesús oraba por los leprosos, la lepra desaparecía. Tenemos testimonios hoy, hemos tenido ayer, de gente que ha tenido esta enfermedad, la lepra, y que Dios la sanó. Una es los que son creyentes y conocen el hermano Teules, cómo Dios lo sanó cuando su rostro ya era una mole de carne, no tenía ojos, no tenía nariz, todo había sido comido por la lepra. Y en la noche apareció el Señor con su poder y fue sanado, restaurado en unos pocos minutos. Su rostro fue formado otra vez. Un milagro maravilloso, porque Dios está vivo y porque Dios hace. Cuando nosotros hacemos, Él puede. Él puede, porque la gente nos ve a nosotros, no a Dios, que es espíritu. Si nosotros llevamos esta palabra de verdad, Él va a hacer la misma obra. La volverá a hacer. Acá aprovechó Jesús a este hombre que estaba sano y que había sido enfermo, fue a la casa y debe haber usado el testimonio de este varón. ¿Qué hacían en las casas? Invitaban a conocidos, amigos, muy especialmente en aquel entonces invitaban hombres. Los hombres cuando estaban en una reunión, las mujeres no podían estar. Así que debe haber dado el testimonio Simón, debe haber contado cómo Dios lo sanó. Y luego Jesús habló del reino de Dios, que Él vino a buscar a los enfermos, a los perdidos, a los que están angustiados, a los que están lejos, para que vuelvan a estar bajo la directiva de Dios. Esto es el reino de Dios. Y apareció una mujer. ¿Cómo entró esa mujer ahí? No se sabe. No, la Biblia no lo explica, pero sabemos por el contexto bíblico de otros lugares en la Biblia que las mujeres no podían entrar en las reuniones de varones. Pero esta mujer llamada María, que hoy no tenemos tiempo acá, pero usted la puede encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, donde era Marta, María y Lázaro. Cuando Lázaro estaba enfermo
que después murió y el Señor lo resucitó, explica la Biblia ahí que mandan a buscar a Jesús, Marta y María, y agrega, María fue la mujer que entró y derramó el perfume de nardo puro en los pies del Señor y lo secó con sus cabellos. Esta misma María que entró acá, en la casa de Simón, el que estaba leproso y que Dios lo sanó, es la misma María de la familia de Marta y de Lázaro. Qué interesante, porque cuando Jesús visitaba la casa de Marta, María y Lázaro, María estaba oyendo la palabra. Oía la palabra y ella fue la que puso en práctica la palabra. Ese perfume que valía 300 días o 300 jornales, imagínense 300 días de trabajo, de ahorro, de esfuerzo, de sacrificio, esta mujer derramó sobre los pies de Jesús el perfume, como reconociéndolo al Señor como su dueño, su amo. Puso en práctica la enseñanza del Evangelio. No solamente oyó a Jesús, no solamente oía la palabra, sino que la ponía en práctica. Y Jesús reconoció a esta mujer. Los hombres que estaban ahí pensaron en la plata. Pero esto se podía haber vendido y darlo a los pobres. Parecía una buena acción. Pero Jesús dijo, no, ¿por qué la reprendéis? Ella está haciendo algo que es justamente la voluntad de Dios. Me está ungiendo, me está perfumando, porque dentro de poco tiempo voy a morir. Mi cuerpo va a ser puesto en una tumba. Y era la costumbre judía que perfumaban a los cuerpos. Hizo la voluntad de Dios. Puso en práctica la obra de Dios. Ahorros de meses se lo dio a Dios. Cuando uno luego va al libro de los Hechos de los Apóstoles, ya Jesús subió al cielo, murió, resucitó y se fue al cielo. Quedaron los apóstoles para predicar el Evangelio. Encontramos ahí en Hechos 2:44 al 47 que los apóstoles y los que se convertían, los que venían a oír y a poner en práctica la obra de Dios, ¿cuál era su forma práctica? Dice que tenían todas las cosas en común, se juntaban por las casas y le hablaban a los vecinos y le transmitían a uno y al otro. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque los apóstoles y todos los que se eran transformados al escuchar el Evangelio de los apóstoles, las buenas noticias, eran transformados y crecían. Se transformaba el mundo. Mis hermanos, cuando Jesús libertó a un endemoniado en una oportunidad, y el endemoniado dijo, ahora que estoy libre te quiero seguir, quiero ir contigo, Jesús le dijo, no, vuelve a tu casa y cuenta a tu casa, diles a los de tu casa lo que Dios ha hecho contigo. Es decir, poné en práctica lo que hizo Dios, háblalo, transmitilo para que otros también vengan a Dios, porque este es el deseo de Dios. Este hombre no solamente se fue a la casa y le dijo a los de la casa, dice la Biblia que iba por el camino y le iba predicando a todo el mundo que él estaba profundamente poseído por demonios que lo destruían y lo irían a matar si no interviene Jesús. Pero Jesús apareció en su vida, lo libertó y ahora era un hombre nuevo. ¿Qué estamos haciendo con lo que hemos aprendido de la Biblia? ¿Qué estamos haciendo con lo que oímos en cada culto, en cada enseñanza? ¿Qué estamos haciendo con lo que aprendemos en los seminarios de la palabra de Dios? Lo oímos. Acumulamos conocimiento. ¡Ay, qué lindo saber! Y busco saber cosas nuevas. Mis hermanos, esto no es lo que enseñó Jesús, ni lo que enseñaron los apóstoles. Tenemos que poner en práctica
Tenemos que contarle a otros lo que Dios ha hecho. Tenemos que vivir el Evangelio. Y cuando digo vivir el Evangelio es que tenemos que hablar, transmitirlo. En todos lados, en la calle, en el almacén, al médico, al conocido, al vecino. Hable, 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 hable. No solamente oiga, oiga, no, póngalo en práctica, llévelo. La Biblia dice, bendito los pies de aquellos que traen las buenas noticias. No dice bendito los labios, dice los pies. Porque el Evangelio es movimiento, es transmisión, es ir. Y si usted no puede moverse, tiene teléfono, hable por teléfono, comunique el Evangelio. Porque la Biblia dice que no son justificados los que saben, los que oyen, sino los que ponen en práctica la palabra de Dios. Quiero orar por ustedes. En estos días estamos hablando a la iglesia. Por eso oramos a la iglesia y oramos por la iglesia. Si usted sabe de alguna persona nueva que está mirando nuestro programa, enséñele a cómo conocer a Jesús. Háblele. El resto lo hará el Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre todos los hermanos, creyentes, pastores, todos los que nos ven a través de este medio. Bendice a cada uno, Señor, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Que comencemos a afectar, por lo menos al vecino, para que éste a su vez afecte a otro, en el buen sentido. Porque el mundo hace las obras de maldad y transmite las obras de maldad y otros aprenden las obras de maldad. Mientras que nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, de la paz, del amor, y no lo transmitimos. Ayúdanos que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. El miércoles que viene, Dios mediante, nos veremos.